Esta presentación que veremos a continuación trata sobre la vigilancia epidemiológica y el monitoreo de residuos tóxicos. Y los contenidos principales que vamos a ver son vigilancia epidemiológica e inocuidad, la relación que existe, la epidemiología de las enfermedades transmisibles por alimentos o también las zoonóticas, el monitoreo de residuos de plaguicidas y el monitoreo de residuos de medicamentos veterinarios y otras sustancias contaminantes. Veamos algo sobre el concepto de la vigilancia epidemiológica. Definitivamente la vigilancia epidemiológica es una necesidad, pues hoy en día, mucho más que antes, para apoyar sobre todo el análisis de riesgos. Podemos definirlo como la recolección sistemática, análisis e interpretación de datos de salud necesarios para la planificación, implementación y evaluación de políticas de salud pública, combinado con la difusión oportuna de los datos a los interesados. Como pueden ver, parece un tanto compleja, pero los elementos más importantes de esta definición son que estamos recolectando datos que tienen que llegar a servir no solamente para implementar medidas, sino que también para evaluar riesgos y, por lo tanto, las políticas o los resultados que se obtengan de estos análisis vayan de acuerdo a una cierta realidad. Y esa quizás es uno de los elementos más importantes, porque muchas veces los análisis de riesgos adolecen del problema que los datos que se necesitan o no están disponibles o los tenemos que tomar de otros ambientes que no son precisamente los que estamos teniendo en nuestros países. Por lo tanto, si hay una vigilancia epidemiológica adecuada, vamos a contar con suficientes datos y vamos a estar más apegados a una situación real. De entre todo lo dicho en este curso, queda claro que para que funcione un sistema que realmente desarrolle la inocuidad de los alimentos, es esencial tomar decisiones en base a riesgo. Y eso es un elemento muy importante, un tanto novedoso, para tenerlo en cuenta en la inocuidad de alimentos. Y esto se ha debido a que se ha diseñado en el pasado medidas que no necesariamente son adecuadas totalmente, porque no se cuenta con una descripción, no se cuenta con datos para adecuar las medidas a la realidad. Evaluar el riesgo ha mostrado ser clave para dirigir medidas efectivas. Se requiere, por lo tanto, de una información histórica, cual y cuantitativa, del comportamiento de los peligros. Y sin duda, la fuente obvia de la información es la vigilancia epidemiológica. El sistema de vigilancia debería mostrar, este es el deber ser, debería estar dirigido a objetivos y tener definido el alcance de los registros. Debería mantener simplicidad y flexibilidad en su estructura y asimismo mostrar la cobertura necesaria para ser representativo respecto a las necesidades. Podemos ver muchos ejemplos en la vida real de la vigilancia epidemiológica, tanto de las enfermedades humanas como de los padecimientos de los animales, y vamos a ver que los sistemas generalmente ya tienen predeterminadas cuáles enfermedades se van a monitorear, se van a vigilar a través del sistema,
Por lo tanto, pueden existir esquemas escritos para recoger información y fuentes determinadas para los diferentes alcances de las enfermedades que se están tratando de vigilar. ¿Cuáles enfermedades vigilar? Esto es parte de lo que debía de ser el resultado del análisis de riesgo, pero no siempre tenemos esos datos a la mano. A veces existen otras facilidades u otros incentivos u otros motivos para vigilar enfermedades. Sin embargo, el denominador común es contar con datos para posteriormente tomar decisiones, ya sea a nivel de políticas, acciones directas o alimentar una base de datos para un análisis de riesgos. Tenemos que hablar aquí de la zoonosis. Existen una serie de enfermedades transmitidas por alimentos que están definidas como zoonóticas, o al menos que tienen relación con la salud animal. Se requiere que exista una comunicación activa entre los sistemas de vigilancia epidemiológica de la salud humana y de la salud animal, sobre todo para este tipo de enfermedades. Como un ejemplo, tenemos la tuberculosis humana paralela a la tuberculosis bovina, en donde los datos de la epidemiología de una y de otra suelen tener traslapes de influencia geográfica, traslapes de repuntes, brotes, traslapes de frecuencias de detección, y deberían de poderse registrar y observar esas características para fines del análisis de riesgo. Existen otras, no solamente la tuberculosis, las salmonelas, la cisticercosis, y hay muchos esquemas propuestos para explicar cómo las zoonosis están afectando, mejor dicho, tanto animales como humanos, y existen transmisiones de humano hacia animal y de animal hacia humano. Ahora veamos también, existe una vigilancia de los residuos, de los plaguicidas, que en su sistemática es muy similar, pero tiene otros objetivos. Aquí se trata de conocer presencia y niveles de residuos de plaguicidas, ya sea plaguicidas no autorizados o plaguicidas autorizados que llegan a estar en niveles superiores a los establecidos, con el fin de tomar medidas que lleven a la reducción de riesgos. Preguntas que debemos hacernos: ¿son las partes interesadas definidas las correctas? ¿Es la información presentada en forma útil y compatible con el usuario? Y por qué no decirlo, estas preguntas se pueden perfectamente hacer en cualquier caso de una vigilancia epidemiológica, ya sea de una enfermedad o de una vigilancia de residuos de plaguicidas. Tenemos que la programación de un muestreo debería de llevarse a cabo en base a riesgo. Una toma de muestras, una preparación y análisis de las mismas, finalmente un procesamiento adecuado de los datos y la divulgación de la información a las partes interesadas. Al encontrarse un incumplimiento, esto debería llevar a tomar medidas por parte de la autoridad competente. Retroalimentar información sobre la utilidad brindada a los usuarios. Finalmente, esto es lo que buscamos, que exista una manera de cerrar un ciclo
y que la información se convierta en elementos de decisión. Podemos esquematizar la vigilancia de residuos como un sistema que está siendo alimentado por sustancias químicas permitidas y están siendo aplicadas al sistema, y por otra parte está recibiendo probablemente químicos de naturaleza prohibida y contaminantes de los cuales no tenemos un control exacto. Finalmente, las salidas son los analitos que vamos a determinar en las muestras, ya sea de alimentos o de material vegetativo. Los programas de vigilancia de residuos complementan los esfuerzos de llevar buenas prácticas. Y de hecho, como decíamos, comprobamos a través de la vigilancia de residuos la efectividad de las buenas prácticas. Corroboramos el manejo apropiado de estos insumos agropecuarios, el manejo adecuado de los desechos que sean fuente de contaminación similar. ¿Qué y dónde hay que muestrear? La programación de muestreo tiene que ser consistente con el riesgo de afectar la salud del consumidor, el ambiente o las relaciones comerciales. Y los criterios se van a basar en las producciones o importaciones de plaguicidas. ¿Cuál es la entrada de plaguicidas? ¿Qué estamos importando? ¿Qué estamos produciendo en un país? Y en base a eso, determinar cuáles son los productos que normalmente aplicados a los cultivos específicos van a aparecer en los análisis. Los productos prohibidos de acuerdo a una incidencia probable. Y, lógicamente, la degradación del ingrediente activo para buscar analitos que sean procedentes de esas descomposiciones. Igual que en el caso de los residuos, de los plaguicidas, en el caso de los medicamentos veterinarios, se pretende conocer la presencia, los niveles de los residuos de medicamentos veterinarios y sustancias antibacterianas, con el fin de tomar nuevamente medidas que lleven a la misma reducción de riesgos. Normalmente también en este tipo de vigilancia se incluyen las sustancias con efecto anabolizante y otras sustancias no autorizadas, los medicamentos veterinarios o colorantes prohibidos, las sustancias y contaminantes medioambientales. También aquí los plaguicidas tienen otra vía de entrada, los elementos contaminantes como los metales pesados procedentes de la industria o de la naturaleza de los suelos, las micotoxinas, que son productos naturales, pero que aparecen normalmente por un mal manejo de los insumos, y las toxinas naturales, de las cuales pues no se tiene un control, pero deben monitorearse. Por ejemplo, han cobrado importancia en las últimas décadas la vigilancia de las micotoxinas, es decir, de las toxinas procedentes de hongos. Un ejemplo de un grupo de toxinas que ameritan ser vigiladas son estas micotoxinas o procedentes de mohos. Suelen crecer sobre cereales manejados con exceso de humedad. Eso suele ser el común denominador para llegar a tener micotoxinas en un alimento. Entre ellas, las micotoxinas de mayor importancia, según FAO, son las siguientes. Tenemos del Aspergillus parasiticus, aflatoxinas B1, B2, G1, G2, y así sucesivamente del Aspergillus flavus, las B1 y B2 entre las aflatoxinas. Luego de Fusarium tenemos toxina T2, de otro Fusarium graminearum tenemos desoxibenilvalerol o nivalerol, la cerealona, el Fusarium muliniforme, y tenemos finalmente las ocratoxinas que pueden proceder ya sea de Aspergillus o de Penicillium,
Y estas sustancias están siendo monitoreadas precisamente porque se les ha encontrado en alimentos importantes en donde pueden llegar a originar males como cáncer del hígado y otras intoxicaciones que no necesariamente son agudas, pero que producen algún efecto a nivel crónico. También he tenido a bien mencionar aquí las toxinas de la marea roja. En algunas de nuestras costas se manifiestan estas mareas y en nuestro medio la marea roja es un buen ejemplo de un fenómeno que trae consigo una contaminación de origen natural que amerita ser vigilada. La saxitoxina no debe exceder las 400 unidades ratón cuando se monitorea en algunos bivalvos filtrantes. Esto tiene importancia porque la aparición de estos flagelados y el incremento subsiguiente de las toxinas que ellos producen se acumulan en los seres marinos filtrantes y esto puede ser determinante para el consumo seguro de ciertos mariscos. Finalmente, hay que ver para qué debe servir tener una vigilancia. Podemos mencionar algunos detalles como la identificación de brotes y epidemias. También tener una estimación cuantitativa del fenómeno. El monitoreo del comportamiento, es decir, cuáles son los altibajos, cuáles son los comportamientos estacionarios, cómo se relacionan con otros fenómenos, por ejemplo, las corrientes, las temperaturas de las corrientes de agua, el calentamiento global, el cambio climático. Determinar una distribución geográfica, cómo se están manifestando en diferentes puntos de la región, con el fin de facilitar la planificación de las medidas de control. Y lógicamente contar con insumos para el análisis de riesgo. Esto con el fin último de establecer comparaciones, porque los análisis se basan precisamente en comparar, ya sea en el tiempo o en el espacio, los resultados de los análisis de riesgos. Finalmente, ¿qué es lo que hemos aprendido en esta presentación? Hemos visto algo sobre la importancia de la vigilancia epidemiológica para la inocuidad de los alimentos. Hemos visto cómo el monitoreo de los residuos es resultado de las medidas de control y cómo afectan los contaminantes ambientales y la importancia que tiene para finalmente tomar conclusiones en la inocuidad de los alimentos. Les agradezco que nos hayan escuchado y nuevamente les deseo que les sea de utilidad esta presentación. Muchas gracias.